Bueno, obviamente la noticia del día es el caso del presidente Alberto Fernández, positivo en el test de antígeno en primera instancia, esperando el resultado de PCR. La gente se pregunta, la gente seguramente estará ansiosa por saber, una persona como el presidente, que es mayor de 60 años, que tiene las 2 dosis de vacuna en el espacio recomendado por el fabricante de esta vacuna Sputnik V, el Instituto Gamaleya, ¿puede dar COVID positivo? ¿Puede desarrollar la enfermedad? Bueno, la vacuna Sputnik V con 2 dosis tiene una eficacia de casi el 92%, ¿no? Para cualquier forma de COVID-19 y tiene 100% para la forma de eficacia para las formas graves. Es decir, que el presidente está dentro de ese grupo de 8% que puede dar una enfermedad benigna, leve, de COVID-19 y en general no tener ningún tipo de complicaciones. Así que esto está. No hay ninguna vacuna, vale la pena recordar, Guillermo, no hay ninguna vacuna de COVID-19 que sea 100% eficaz para cualquier tipo de enfermedad. Pero la mayoría de ellas, dadas en tiempo y en forma, tienen una eficacia para las formas graves por encima del 90% y en el caso de Sputnik V o Pfizer o AstraZeneca o Sinopharm de un 100%, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que el test de antígeno sea positivo y que PCR sea negativo? En general, la especificidad del test rápido en individuos que tienen síntomas es cercana al 100%. Por lo tanto, yo estaría más tentado a creer que el método rápido de antígeno sea un real positivo, ¿no? De todas maneras, me parece correctísimo haber solicitado también la PCR por cualquier duda, ¿no? Y para confirmar el dato. Doctor, lo decíamos más temprano y se lo preguntamos a usted ahora, o lo confirmamos en todo caso con usted ahora. No quiere decir que uno esté exento de nada, habiéndose aplicado 2 dosis de cualquier vacuna, porque de hecho ninguna tiene el 100% de efectividad. Lo que estaríamos logrando, digo la humanidad, no nosotros, sería que no sea tan grave la enfermedad en caso de que forme parte de la estadística menor de estas pruebas. El diseño de casi todos los programas de inmunización de COVID-19 lo que pretenden es disminuir la enfermedad grave, esto es la hospitalización, el pase a terapia intensiva y el riesgo de mortalidad. El programa nuestro, nuestro plan estratégico de COVID-19, exactamente apunta a eso, diríamos, y por eso es que nadie está exento, porque hoy no hay ninguna vacuna que dé el 100% de eficacia para cualquier tipo de COVID. Por eso es correcto lo que usted dice, de que nosotros lo que pretendemos siempre es evitar la forma grave. Si consecuentemente con esto uno puede evitar las formas moderadas o minimizar las formas leves, mucho mejor. Pero hoy por hoy no hay ninguna vacuna que evite 100% de las formas leves. Doctor, le voy a preguntar por las nuevas cepas con respecto a la vacuna Sputnik V. Por ejemplo, la cepa de Manaus o la sudafricana, ¿cuál es el margen que tiene? ¿Es el mismo que la cepa que está circulando aquí en Argentina? ¿Es este 8,4% o es un poco menos eficaz? Los datos que liberó el Instituto Gamaleya hace unos días es que la vacuna de Sputnik V tiene muy buena eficacia para estas 2 cepas, que es importante preguntarla, por eso le agradezco la pregunta, porque son cepas que tienen capacidad de evadir de alguna manera el sistema inmune, no así la cepa británica. Por lo tanto, las vacunas tienen que tener un nivel de eficacia porque requieren tener muy buenos títulos de anticuerpos para poder inactivar o neutralizar estas cepas. El Instituto Gamaleya informó que esta vacuna Sputnik actuaba para las cepas de Sudáfrica y de Manaus, ¿no? Doctor, y volviendo al caso, a los casos similares a los de Alberto Fernández, porque no le voy a preguntar específicamente de él como paciente, me quedé con esto de él, 91,7% de eficacia, que deja un margen de error, por así decir, pero un 100%, dice Sputnik, lo
lo repitió usted, de protección para que quien transite la enfermedad, quien se contagie a pesar de estar vacunado, la pase de la manera más leve posible. Mi duda es, a ese grupo, ¿no?, que eventualmente se puede contagiar y que la va a pasar de manera leve, ¿aplica a todos, a alguien que no tenga comorbilidades o a un paciente, supongamos, mayor de 60 que tenga asma y diabetes? ¿Aplica a todos por igual? Sí, prácticamente aplica a todos por igual. En el trabajo que está publicado en Lancet sobre la eficacia de la vacuna Sputnik V en la fase 3, aplica a todos, porque se han utilizado también individuos con diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, etcétera, y la eficacia fue prácticamente igual, ¿no? O sea, la diferencia creo que fue nada, menor del 1% o el 1%. Quiere decir que en general funcionan bastante bien. Eduardo, te quiero hacer una pregunta desde lo médico, también para que la gente pueda entenderlo y que no genere ninguna situación de pánico, por así decirlo. Imaginemos que vos sos asesor presidencial, pero que sos el médico personal de Alberto Fernández. Habida cuenta que él tuvo episodios justamente antes de asumir la presidencia, aparentemente había tenido un antecedente de un tromboembolismo pulmonar que requirió anticoagulación y que tuvo un episodio de irritación pleural. ¿Vos le pedirías a este paciente una tomografía computada? Lo digo porque quizás salga en algún momento de la quinta presidencial y eso genere muchísima expectativa, muchísimos comentarios y muchísimo temor. ¿Le pedirías una tomografía computada? Bueno, yo creo que el equipo presidencial está perfectamente calificado para tomar las decisiones justas y en el momento apropiado. En general, un individuo con factores de riesgo, las primeras horas, 24, 48 horas, uno hace una conducta expectante y ver cómo evoluciona. Pero ante el menor síntoma, en un individuo que tiene comorbilidades, algún síntoma de algún compromiso pulmonar, diríamos el mínimo, uno se justificaría hacer una tomografía computada para descartar cualquier otra enfermedad que tuviera compromiso pulmonar. Hoy por hoy, a la luz de los datos que están descritos, fiebre y dolor de cabeza, no se imagina uno que pueda haber un compromiso pulmonar, ¿no? Doctor, más allá de la situación personal de Alberto Fernández, aprovecho esta entrevista para preguntarle sobre la situación general, porque justo hoy la noticia iba a pasar por otro lado. De hecho, lo íbamos a llamar para hablar de la otra situación, que es la ola que se avecina en Argentina, la reunión que iba a tener el presidente hoy con Horacio Rodríguez Larreta, las restricciones que podrían venir. Y bajo su punto de vista y su experiencia, que entendemos es vasta, de hecho es uno de los asesores del gobierno, ¿qué cree usted que pueda pasar en un plazo relativamente corto o mediano en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, inicialmente porque es aquí donde se produce el brote más fuerte? Yo creo que el número de casos va a seguir aumentando, de quizás no la magnitud que aumentó estos días, que prácticamente aumentó un 50% más. Va a ver que creo que van a seguir aumentando, y en la medida que nosotros nos cuidemos y que detectemos y trabajemos con los testeos en forma intensa, uno va a poder aislar los casos sospechosos y estudiar los contactos estrechos. Con lo cual yo preveo de que vamos a tener que esto es muy dinámico, ¿no? E impredecible. Yo creo que incluso en algunas jurisdicciones se puede dar cuarentenas cortas de 7 a 10 días, diríamos, restrictivas, y ir a testear en forma intensa los contactos estrechos. ¿Generalizadas junto con los se imagina esas cuarentenas o focalizadas? No, las imagino generalizadas. Hoy. Pero recordemos que Europa tuvo que hacer este año cuarentenas generalizadas, total país, ¿no? Irlanda, Inglaterra, a veces por momentos Italia, y si no, se hicieron regionales. El caso de Francia con París y el Gran París con cuarentena de un mes es un ejemplo perfecto que ahora se está haciendo. Quiere decir que esto es muy dinámico. Junto con esto, uno tiene que trabajar fuertemente en vacunar a la población vulnerable lo más rápidamente posible, que son los mayores de 60 años, para evitar, dado que son los que más internan y los que más requieren terapia intensiva, ¿no?, con el objetivo de evitar tensar el sistema de salud, ¿no?
Creo que, como ustedes se dan cuenta, son múltiples medidas que uno tiene que hacer al mismo tiempo, ¿no? Eventualmente cuarentenas focalizadas, restrictivas, aumentar el número de testeos sin ninguna duda y aumentar la vacunación, la velocidad de vacunación y la cantidad de adultos mayores de 60 años que tienen que vacunarse. Son 3 medidas que hay que trabajarlas al mismo tiempo. Eduardo, y esto es inexorable, ¿no? Claramente soy una persona de la ciencia que está, por supuesto, a favor del uso de vacunas y nadie puede decir lo contrario, habida cuenta de las cifras que nos avalan, por supuesto, y la bibliografía. Pero me pongo en el común de la gente en la mente y pensando lo que está pensando un ciudadano argentino, diciendo, uy, el presidente se ha vacunado con las 2 dosis en tiempo y forma. Y además uno piensa lo que pasa en Chile, que se ha vacunado mucho y sin embargo tienen gran cantidad de casos. ¿A qué atribuís el fenómeno de Chile? Chile está vacunando con una vacuna de virus inactivados, en el cual los estudios de eficacia son con 2 dosis, con una eficacia que está en el 58%, pero 100% prácticamente para la forma más grave. Chile tiene muchísimos vacunados, pero con una dosis, porque todavía no le llegó el tiempo para recibir la segunda dosis. Con lo cual, parecería que por los datos de Chile, la enfermedad, una sola dosis no tiene un alto nivel de eficacia. De hecho, para la vacuna Coronavac, que es la que vacuna en Chile, no hay datos de eficacia con una sola dosis, sí lo hay con la vacuna Sputnik V, sí lo hay con la vacuna de Pfizer y Moderna, e incluso con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? ¿No nombraste a la vacuna Sinopharm? Bueno, no, porque me preguntaste de Chile. Si ahora, sí, pero... yendo a la vacuna Sinopharm, le pasa lo mismo. Con una dosis no hay ningún trabajo publicado ni comunicado de prensa del laboratorio productor, hasta donde yo sé, que tenga algún grado de eficacia. Y por otro lado, tampoco hay datos, hasta donde yo sé, que se pueda aumentar el intervalo entre la primera y segunda dosis. Los estudios de la vacuna Sinopharm con 2 dosis son muy buenos, tienen un 79% de eficacia y 100% para las formas graves. Por lo tanto, yo tengo que decir que hoy por hoy no tenemos datos no tenemos datos con la primera dosis ni espaciando el intervalo de dosis. Si los hay, valdría la pena comunicarlo a la población porque lo va a dejar mucho más tranquila, ¿no? Eduardo, abuso con la última pregunta de mi parte porque me atreví a decir que para mí esto era una tercera ola, viendo los gráficos a nivel no solamente de Argentina, sino también de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que marcan claramente una subida de casos durante el mes de diciembre, principalmente fin de diciembre y durante el mes de enero. ¿Puede ser una tercera ola o yo estoy diciendo cosas disparatadas? No, si bien esto es impredecible, la curva de aumento de casos, si ustedes me permiten, es muy empinada, muy empinada. Lo único bueno dentro de este circuito, que siempre es impredecible, es que la mortalidad está mesetada. ¿Qué significa esto? Que los datos están mostrando que están enfermándose jóvenes o adultos de edad media, y se están enfermando menos adultos mayores. Y eso es una buena noticia en el sentido de que la mortalidad no ha aumentado. Ahora, en la medida que aumenten mucho los casos, aunque sean edades jóvenes, inexorablemente se va a contagiar, hay riesgo de transmitir esto al adulto mayor no vacunado, ¿no? Por eso creo que estamos ante un aumento empinado. Si esto va a ser la tercera ola, bueno, o la segunda ola o el tercer rebrote, porque Argentina en realidad, Guillermo, si vos mirás los números, nunca se fueron los casos de COVID-19 desde que comenzó en el mes de marzo, ¿no? Así que independientemente de cómo se quiera nombrar, es evidente que hay un aumento del número de casos y si esto se sostiene en el tiempo va a ser considerado como una nueva ola o un nuevo rebrote, con la buena noticia de que la mortalidad es baja, ¿no? O sea, está mesetada, no es que sea baja. Sí, por supuesto. Mueren 3.000 individuos por mes, ¿no? Obvio. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable como siempre y claro. Gracias. No, muchas gracias. Que tengas un buen día. Muy felices Pascua. Igualmente. A toda la mesa. Muy amable, muchísimas gracias.